Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndidos, luz que penetra las almas, fuente de mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, divina luz, y enriquécenos. Mire el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mire el poder del pecado cuando no envía su aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por este rinconcito de bendiciones, por esa alma, por ese hermano y esa hermana que se van a conectar, porque tu Santo Espíritu, esa fuerza del Padre y del Hijo, fruto del amor perfecto, completo y eterno, nos invita, nos llama y nos dejamos envolver por la riqueza de su amor. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a Rinconcito de Bendiciones, un gimnasio espiritual, una experiencia, un compartir, una intimidad, un pedacito de cielo que el mismo Dios, en su infinita gracia, su infinito amor y su infinita bondad, ha preparado para cada uno de nosotros. Dispongámonos como el barro en las manos del alfarero a depositarnos en las manos omnipotentes, en las poderosas manos de Dios nuestro Padre, a través de Jesucristo palabra, en su Santo Espíritu, para que venga a ser de nosotros en este día y siempre la moldura que Él quiere, la moldura que Él anhela que seamos cada uno de nosotros, como Él nos creó a su imagen y semejanza. Mis queridos hermanos y hermanas, alegrémonos en el Señor. Alégrate, lleno y llena de la gracia de Dios. Alegrémonos porque el Señor está contigo. El Señor, el Emmanuel, Dios con nosotros. La vida es bella. Es un regalo del amor de Dios. Ahí están las dificultades. Ahí están los desafíos. Pero sobre toda dificultad, sobre todo desafío, sobre toda circunstancia de la vida, está la promesa de un Dios que es siempre fiel y que el que confía en Él jamás será defraudado. Romanos 10:11. Ya lo dijo la Escritura, el que cree en Él no quedará defraudado. No será defraudado. Minerva Martina Hilario, buenos días, muchas bendiciones. Gracias, mi querida hermana. Alegre en el Señor, hermana, por la promesa de Dios, porque Dios nos ama con amor eterno, porque nos creó en el amor y por el amor, y nos ha preparado un lugar de eternidad en su gloria. Entonces, es cierto que a veces hay lágrimas, a veces hay sufrimiento, pero también las lágrimas depositadas en las manos llagadas de Jesús, Él enjuga nuestras almas y se convierten en agua bendita para purificarnos. No lo buscamos, no anhelamos el dolor ni el sufrimiento, pero que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me nuble el amor ni se me enturbie la paz. Dice San Juan de la Cruz, y nosotros podemos tomar esa reflexión para nosotros. Señor, amado Dios, que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me nuble el amor
ni se me enturbie la paz. Milady Rosa, buenos días, bendiciones para todos. Amén. Leida de la Cruz, amén y amén. Dios bendiga siempre, lo guarde a usted y a su familia. Gracias, mi querida hermana Leida de la Cruz. Y también que usted y su familia, ese apellido que eligieron para ustedes, se haga vida cada día en ustedes, porque en la cruz hemos vencido todo por la gracia de Dios. En la cruz hemos vencido aún la muerte por la gracia de Dios. Gracias, mi querida hermana Leida de la Cruz. Vamos a compartir, hermano y hermana, ¿qué le parece? Dichosos los que temen al Señor. El antífona del Salmo para hoy, Salmo 128. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos, felices, alegres, bienaventurados los que temen al Señor. Y más adelante vamos a discernir sobre lo que es el temor de Dios, no el tener miedo a Dios. Hay mucha gente que su incredulidad, pero no señalemos la incredulidad y la ignorancia de algunas personas, ¿no? Que dicen, no, es que ustedes creen en Dios por miedo. Ustedes creen en Dios por miedo, por sugestión, porque lo han sujetado. Desde pequeño sus padres le inculcaron que si obras mal te va al infierno. Nosotros no obedecemos a Dios por tenerle miedo a Dios. ¿Cómo rechazar esa plenitud del amor de Dios? Hermano y hermana, si es lo que llena todo en nuestra vida, ¿cómo no responder a un Dios que en el universo que lo contiene, porque es un Dios que trasciende todo, ha querido hacerse como cada uno de nosotros en todo, excepto en el pecado, en Jesucristo nuestro Señor, y dona la vida del Hijo, de su único Hijo, para que haya vida en nosotros, vida eterna? Entonces hay que responder a eso. Claro que nadie quiere irse a ese lugar, Dios nos libre, Dios nos libre, pero nosotros respondemos a ese amor de Dios. Dichosos los que temen al Señor, Salmo 128. Y la primera carta de Pablo a los Efesios, hoy a nosotros, capítulo 5, versículos del 21 al 33. Vamos a compartir, mi querido hermano y hermana, para entonces, ustedes saben que el tiempo es oro y vale más que el oro. Porque ninguno de los que estamos aquí y nadie en el mundo puede comprar un segundo de vida, un segundo para decir algo, Todo es regalo de Dios. A Maribis Toribio, buenos días, bendiciones para todos. Yo siento un gozo en mi alma cuando yo veo que ustedes escriben algo ahí, porque yo sé que es el mismo Dios que lo inspira a ustedes. Ese corazón de ustedes se llena de amor, y yo puedo sentir el amor de Dios en cada uno de ustedes. Dice a Maribis Toribio en inglés, thank you, gracias. Bendito sea el Señor. Ay, Señor Jesucristo. Ay, bendito sea Dios. Cuánto nos ama Dios, que nos ama sin medida. Ay, Jesús le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios, si esta humanidad conociera el amor de Dios, el don de Dios que obra en nosotros, el don de Dios que nos alimenta, que nos da vida, el don de Dios que es la llenura de todo nuestro ser, es el don de Dios, el Espíritu Santo, el que nos va a hablar a través de Jesucristo, que nos manifiesta el Padre. Ese Dios Padre que nos crea, también nos salva en Dios Hijo, Jesús el Salvador. Y ese Dios Espíritu Santo nos santifica en el Espíritu Santo. Dios Padre Creador, Dios Hijo Salvador, Dios Espíritu Santo Santificador. Y no se conforma ahí. Desde la cruz nos entrega a María como madre. En el Evangelio según San Juan 19:25, al pie de la cruz de Jesús estaba su madre María, y junto a su madre María, la hermana de María, madre de Jesús, esposa de Cleofás, María la de María Magdalena y Juan el discípulo. Y Jesús, mirando a la madre, le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y después, mirando al discípulo, que era la mirada a toda la humanidad, dijo, ahí tienes a tu madre. Y desde ese momento el discípulo la tomó consigo y la llevó a vivir a su casa. Si queremos ser discípulos amados de Jesús, tenemos que llevar a María a nuestra casa, a nuestro corazón. ¡Aleluya! Vamos a proclamar palabra de vida eterna. Vamos a proclamar palabra de vida eterna.
Nos vamos a ir a la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, versículos del 21 al 33. Hoy la palabra de Dios nos habla de ese sacramento del matrimonio, un sacramento, uno de los sacramentos del servicio. Sabemos que tenemos los sacramentos de iniciación, dígase bautismo, comunión, confirmación, los tres de iniciación: bautismo, comunión, confirmación. Los de sanación, penitencia, reconciliación y la unción de los enfermos están en el grupo de los de sanación y liberación. Los tres de iniciación, los dos de sanación, de liberación y los dos de servicio, de entrega. El orden sacerdotal y el matrimonio son los 7 sacramentos donde Dios se nos manifiesta, se hace vida en nosotros. Vamos a proclamar la palabra de Dios. Yo me imagino que ya ustedes compartieron. Yo sé que ya todos los que se conectan al Rinconcito de Bendiciones y Gimnasio Espiritual, lo primero que hacen es compartir y otro de conectarse. Cuando usted le comparte de Dios, ay, no, yo no tengo tiempo para eso ahora. Alabado sea el Señor. La palabra de Dios se proclama, se comparte, se medita, se reflexiona, se discierne, se escudriña, porque es palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recordar, enfatizar que la palabra de Dios se lee, se comparte de manera analógica. La analogía es el poder de la palabra de Dios sobrenatural actuando y obrando en nuestro estado natural. Esa es la analogía. Por lo tanto, nosotros tenemos que dejarnos bañar por la presencia de Dios en su palabra. Por eso ustedes ven que todo el que proclama la palabra de Dios tiene que incluirse. Si yo me excluyo de la palabra, entonces estoy diciendo que soy yo el que hablo. No, Dios nos habla. Y tenemos que todo adentrarnos a ese misterio de Dios que se nos revela y se nos manifiesta en Jesús palabra, en su Santo Espíritu. De la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo de 21 al 33. Expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros. Expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros. Sométanse así la esposa a su marido como al Señor. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa pues se someta en todo a su marido, como la iglesia se somete a Cristo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus esposas como aman a sus propios cuerpos. Amar a la esposa es amarse a sí mismo. Bendito sea Dios. Ay, Señor. Nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. Pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La Escritura dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Es este un misterio muy grande, pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. En cuanto a ustedes, cada uno ame a su esposa como a sí mismo, y la mujer a su vez respete a su marido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que a otro puede hacer feliz, buscando lo que a otro puede hacer feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad, darse a uno mismo, eso es amar. Dice: si amas como a ti mismo,
entregándote a los demás, verás que no hay egoísmo que no puedas superar. Así, a ejemplo de Cristo. Hay unas palabritas por ahí que el enemigo la tiró a correr en el mundo. El enemigo nuestro, el enemigo de Dios y el enemigo del alma nuestra. Y hay muchas personas que han comprado esa palabrita, que la han adquirido esa palabrita. Cuando hablamos de comprar, no con dinero, sino porque eso sale caro. Comprar eso, dedicarse a vivir de esa manera. Y una de esas palabras es machismo y la otra es empoderamiento femenino. No. Expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros. ¿Qué es la sumisión en la palabra de Dios? Ser sumiso no es ser esclavo. Ser sumiso no es ser esclavo. Ser sumiso no es estar bajo las órdenes o los deseos de alguien. Ser sumiso es vivir según el temor de Dios. El temor a ofender a Dios. Esa es la sumisión. Entonces, ¿qué es el temor a Dios? ¿Tener miedo a Dios? ¿Esconderse de Dios? No. Vamos a ver, vamos a escuchar qué nos dice el libro de los Proverbios, que se le atribuye al rey Salomón. Palabra de Dios. En el capítulo 1, versículo 7, nos dice Proverbio: el comienzo del saber es el temor de Yahvé. Únicamente los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Únicamente los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. No lo digo yo, lo dice la palabra, para todo el que la quiera acoger, para todo el que la quiera guardar como un tesoro en su corazón, como nuestra Madre María. Aquí está la humilde servidora, la esclava del Señor, sumisa ante la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Vamos a sentarnos en los hogares a compartir la palabra de Dios. Va a parecer incómodo de pronto al principio porque estamos tan poco impuestos, muchos, que nos va a resultar incómodo porque la carne es débil, el espíritu es el que está pronto. Y lo que es de la carne ansía lo que es la carne, lo que es de la carne anhela lo que es de la carne, pero lo que es del espíritu anhela y busca, desea lo que es del espíritu. Entonces el comienzo del saber es el temor a Yahvé. Cuando una persona teme ofender a Dios, ofender ese amor santo, divino de Dios, ya es sabio. Ya es sabio. Ese es el comienzo de toda sabiduría. El temor de ofender a Dios. ¿Por qué? Porque el que teme ofender a Dios aplica la ley de oro de Mateo 7:12. Hacer con los demás lo que a mí me gusta que los demás hicieran conmigo. La infidelidad no me gusta, no soy infiel. El adulterio no me gusta, no soy adúltero. El insultar no me gusta, no insulto. El que me insulte no me gusta, no insulto. El que me hablen grosería o palabras mal, no lo hago. Es el temor a ofender a un amor santo. Y es un amor que se nos ha dado. No es que se nos pide, es que no se nos ha dado en Cristo. Y dice San Juan de la Cruz que en el atardecer de nuestra vida se nos juzgará en el amor. Ahí no se nos va a preguntar por el título de la propiedad, por el título de la universidad, por la cuenta de banco, que todo eso cuenta terrenalmente. No estamos descartando eso, hermano y hermana, porque el enemigo pone ideas, ¿no? Que Jesús vino a empobrecer, no, a enriquecer, no a cambiar esa riqueza pasajera y superficial de esta tierra por la riqueza verdadera y eterna de la gloria de Dios. Entonces ese es el temor a ofender a Dios. Eso nos va a juzgar en el amor, en ese atardecer de nuestra vida, en ese cuando ya se nos apagan los ojitos, que se hace tarde en la vida. No se nos va a preguntar por más nada. ¿Cuánto has amado? ¿Cómo amaste? Con el amor que sembré en ti, no con el que te pedí. Porque Dios no pide algo que no nos haya dado. Si Dios nos dice a nosotros, amen a sus enemigos, en Cristo, dice Jesús, amen a sus enemigos y oren por los que le persiguen. Hermanos, si Jesús nos está mandando a hacerlo, es porque sabe que en nosotros vive ese espíritu de perdón y ese espíritu de orar por el que nos persigue. Si Jesús lo pide, es que Dios no pide nada que no nos haya dado y no nos pide algo que no nos haya dado.
Buenos días, regalemos esperanza, entrega, empatía, con una sonrisa, con una palabra de fe. Podemos ser la gota que derrame un vaso de bendiciones. Disfrutemos este desayuno espiritual, bendito sea Dios, déjenme ver, de bendiciones. Eso hace vida la palabra. Eso que el hermano Alexander Mena, Dios le ha inspirado en su corazón y él lo escribió en el chat, eso es hacer vida la palabra. Porque de eso es que nos está hablando la palabra, de la empatía, de una sonrisa sincera. Y déjenme decirle algo, esa luz que está aquí, para que la den, para que uno recibirla, mejor dicho, tiene que pagarla. Y la luz ilumina. Si yo voy a apagar la luz, usted no va a poder verme, o de pronto me ven oscuro, opaco. La sonrisa ilumina el alma de quien la da y de quien la recibe. Vamos a volver a la risoterapia. Aquí la gente lo mira mal a uno. ¿Usted sabía eso, hermano? Aquí en New York, usted se monta en un tren, no todos, pero mucha gente, usted lo va a saludar y le pone la cara como que a mí no me salude. Pero somos cristianos, estamos llamados a hacer la diferencia. Good morning, good morning. Buenos días, buenos días. Dios te bendiga. God bless you. Dios te bendiga. Entonces, mi querido hermano y hermana, el comienzo de la sabiduría es el temor de Yahvé. Únicamente los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Dice Proverbio 1:7. Pero no se queda ahí, porque el rey Salomón le pidió sabiduría a Dios cuando Dios le dijo, pídeme lo que tú quieras. En Primera de Reyes, el capítulo 3, versículo del 16 en adelante. Y el rey Salomón le pidió sabiduría. El rey Salomón tuvo un contacto de la sabiduría, una efusión de sabiduría tan fuerte que se quedó ahí en la sabiduría, en el temor a Dios. Proverbio 9:10. ¿Qué nos dice Proverbio 9:10 también? Vamos a escucharlo para seguir escudriñando la carta de Pablo a los Efesios hoy a nosotros. Proverbios 9:10. Anoten para que en el transcurso del día también sigamos escudriñando la palabra de Dios. El temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Conocer al que es santo, eso es inteligencia. Conocer al que es santo, eso es inteligencia. Yo le decía a mi esposa esta mañana que veníamos hablando, muy temprano, yo le decía, mire, uno tiene que tener cuidado en la vida, porque una vez se ve los padres de los niños, porque usted sabe cómo está la juventud hoy día, hermano, un ataque, hermano, vamos a hacer nuestra parte, miren, vamos a hacer lo más que podamos en el hogar y sobre todo con el ejemplo, ¿no? Y también a orar por la juventud, y por los padres, vamos a orar por los padres, porque esos jóvenes, claro, ya los grandes, ¿no? Pero esos niños no nacen grandes, los niños, valga la redundancia, nacen pequeños, y crecen en hogares. Entonces, si el hogar es disfuncional, por eso hoy la palabra nos habla del respeto mutuo, de la sumisión. Si el tronco está dañado, ¿qué pasa con la rama? Si el tronco, que es el papá y la mamá, están dañados, están divididos, ¿qué puede pasar con las ramas? Y yo le decía a ella, es preocupante porque mire, uno ve los padres aquí buscando los mejores colegios para los hijos o las mejores escuelas. Usted lo ve que lo llevan a vacunar en el médico. Usted lo ve que están pendientes de los alimentos. A veces entran a las redes sociales, al Google, y qué alimento alimenta mejor al niño. Y uno diría, eso está bien, muy bien. Pero ¿y el alma? El alma de esa criatura. ¿Por qué no se le busca ese alimento espiritual? De ir en familia al templo, de sentarse y hablarle. Hay muchas maneras a los niños de hablarle de Dios. Lo primero que Dios mismo le hace sentir, porque uno viene con eso de fábrica. De tener la capacidad, Ahora, eso se va desarrollando. Entonces, el buscar el mejor colegio, la mejor escuela, el mejor médico para el hijo, los mejores alimentos, eso está bien, pero no nos quedemos ahí. No nos quedemos ahí, porque a la hora de ese niño, y es una responsabilidad de los padres, ya de adulto no, pero también se nos carga un poquito la cuenta, porque si el niño en la niñez, en lo prematuro de su vida, no recibió la llenura de parte de los padres, en su papel de padre, de pastor, de esa ovejita, un problema, hermano. Y pensar y decirlo siempre, Dios
corrige y reprende a los que ama. Expresen su respeto a Cristo. Ay, esposos, sentémonos y vamos a compartir este texto. Expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros. Volvemos a decirlo, sumiso, porque es que el lenguaje del mundo disfraza todo esto, el lenguaje del enemigo, hermano, se disfraza, mire, como Halloween ahora, es Halloween. Entonces, vea cómo son algunos países. Hay países que no se celebraba eso, pero ya en República Dominicana eso es Halloween, Cuidado, que se hace amigo de lo mundano, se hace enemigo de Dios. Lo dice Santiago 4:4. Adúlteros, ¿no saben ustedes que su amistad con este mundo es enemistad con Dios? Que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Cuidado. Sumiso no es uno ser esclavo de alguien. Ni la esposa del esposo, ni el esposo de la esposa. Sumiso tampoco es estar bajo las órdenes o deseos de alguien. Esto, tú haces aquello. No, aquí se hace lo que yo diga. Hay gente que dice, en esta casa mando yo. Error número 1. En esta casa manda Dios. En esta casa no mando yo. ¿Quién soy yo? En esta casa manda Dios. Eso es ser sumiso. Tanto el esposo como la esposa. Aquí manda Dios. Aquí se hace lo que el Espíritu diga. Esa es la complacencia de los hijos en Dios. Por eso Dios, desde la nube, Dios Padre dice, este es mi Hijo amado, mi elegido, en quien me complazco. Porque Jesús realiza la voluntad de Dios Padre en todo, aún en el sufrimiento. Sométanse así la esposa a su marido como al Señor. Respeto mutuo. El hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Pero el hombre no es cabeza de la mujer para hacer y deshacer. No. Es para pensar juntos, aunque no pensemos iguales. El diálogo. Porque hay que tener cuidado, porque ahora muchas, no todas, de ese empoderamiento femenino, a veces en el camino se entera uno de lo que están haciendo. Eso no viene de Dios. Y el hombre también, por ser cabeza de la iglesia, tiene que comunicarle a la mujer los planes y los proyectos de la familia. Aquí no se está dando clase de moral. Es Dios que nos está hablando. Y la moral viene de aquí. La moral, lo inmoral es de lo mundano. Pero no puedo yo venir como un maestro, no, muy por el contrario, yo soy una caja de defectos. Es Jesús, Dios palabra, que nos está hablando. Ay, Señor, que no se haga muy largo el diálogo. Esto está para uno amanecer. Que la esposa pues se someta en todo a su marido como la iglesia se somete a Cristo. ¿Quién es el ejemplo de la sumisión? Jesús. ¿Por qué? Porque dice Filipenses 2. Ténganme paciencia, porque esto, lo que estamos recibiendo en la palabra, oiga, ni oro ni plata lo puede comprar. Nada. Dice Efesios 2, 5, 11, tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Tengan unos con otros los mismos sentimientos que tuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina, Dios, y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres, y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es sumisión. Eso es el sumiso. Por eso Dios lo engrandeció, al que es humilde lo enaltece, y al que es soberbio y arrogante los humilla. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y después de bañarla, dice, marido, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y después de bañarla en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa. Ese es el matrimonio. El hombre es el instrumento de Dios
para santificación de la mujer y la mujer es instrumento de Dios para la santificación del hombre. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Buscar que nuestros hogares sean santos e inmaculados, que no haya doblez, que no haya impureza, que sea una iglesia doméstica, que sea el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José. Así deben también los maridos amar a su esposa como aman a su propio cuerpo. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia, pues nosotros somos miembros de su cuerpo. La Escritura dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos formarán un solo ser. Un solo ser. Familia que reza unida permanece unida. Familia dividida desaparece. Y da lástima eso. Porque ahora está gente que se casan por el sacramento de la iglesia, pero tienen cuenta dividida. Y a veces hasta guardadito por ahí algo. Falta de confianza. Aquí está hablando la palabra de Dios. Expresen su respeto a Cristo siendo sumisos los unos a los otros. A ejemplo de Jesús. El amor a ejemplo de Jesús. Primera de Corintios 13, 4, 7. Ya casi pasamos a la oración. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. Esto es mío, aquí mando yo, esto es mío, mío. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza de la verdad. Perdura a pesar de todo. Lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. No para dejarse maltratar. Lo soporta todo porque aún entre todo lo que se vive, no alberga odio ni rencor en su corazón, sino que en ese soportarlo todo, en el amor de Dios, ese amor de Dios permanece intacto en su corazón para amar por encima de todo. Como dice Santa Teresa de Calcuta, amar hasta que nos duela. Vamos al Salmo 128 y vámonos a la antífona que nos dice, y nosotros lo vamos a decir porque somos ese salmista de hoy: dichosos los que temen al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para los que se conectaron por primera vez, cuando este indigno siervo, frágil instrumento de Dios, levante la mano, todos unidos en un mismo espíritu, unidos a los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, los tronos celestiales, la fuerza de lo alto, los 24 ancianos, los santos y nuestra Madre María, vamos a decir unidos en un mismo espíritu: dichosos los que temen al Señor. Y ahí nos ponemos nosotros, porque el temor al Señor, el temor de ofender a Dios, es el comienzo de toda sabiduría, y solamente los tontos desprecian la corrección, la disciplina, la inteligencia. Dice la palabra, en Proverbios lo escuchamos. Dice esta exhortación del Salmo, antes de entrar al texto: la bendición del hogar. Salmo 128. Frente a los inquietos e impacientes, el creyente procura ver lo bueno de la vida y del mundo. Reconoce las bendiciones de Dios sobre su hogar y sobre la comunidad cristiana. La familia numerosa es una bendición de Dios para aquellos que la han escogido y asumido. La bendición de Dios. Felices los que temen al Señor y siguen sus caminos. Comerán del trabajo de tus manos. Comerás del trabajo de tus manos. Esto será tu fortuna y tu dicha. Dichosos los que temen al Señor. Tu esposa será como vid fecunda en medio de tu casa. Tus hijos serán como olivos renuevos alrededor de tu mesa. Dichosos
los que temen al Señor. Así será bendito el hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, puedas ver la dicha de Jerusalén durante todos los días de tu vida, que veas a los hijos de tus hijos y en Israel la paz. Dichosos los que temen al Señor. Que el Señor te bendiga, hermano y hermana, que nos bendiga desde Sión, que podamos ver la riqueza, la dicha de Dios en nuestra vida, así como en Jerusalén, durante todos los días de nuestra vida, que veamos a los hijos de nuestros hijos y en Israel, en nuestra vida, la paz en nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tenga un santo y bendecido día en la paz del Señor. Que la gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea contigo y todos los tuyos. Que nuestros planes y nuestros proyectos hoy y siempre sean cimentados y fundamentados sobre la roca firme, la piedra angular que es nuestro Señor Jesucristo. Recordarlo siempre porque es palabra de Dios. En Romanos 8:37, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si ni siquiera se reservó a su único Hijo. Nada ni nadie nos puede apartar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. No te desconecte de este compartir en nuestro reloj, porque estamos conectados a la gracia de Dios siempre, sin compartir este mensaje con los demás. Dios te bendiga siempre y bendiga a todos los tuyos.